Cuando la Biblia nos dice de que un hombre conoció o supo de una mujer, la dad se dice en hebreo, nos están diciendo de que ese hombre tuvo intimidad con esa mujer. Por otro lado, solo 2 mujeres tuvieron mellizos a través de toda la Torá, de toda la Biblia, por lo menos que está escrito específicamente. La primera fue Rivka, Rebeca, que le dio a su esposo Isaac, a los mellizos Jacob y Esab, Jacobo y Esaú. El otro caso es el de Tamar, que le dio a Yehudá, a Judea, un par de mellizos que los llamaron Pérez y Zerach. Amigos, esas son las únicas 2 veces que específicamente hay mellizos en la Torá, pero yo les voy a demostrar de que no son los únicos mellizos que nacieron a través de la historia. Antes, una breve introducción. Shalom, amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se comienza a leer otra vez la Torá desde el primer libro, Génesis, y la primera porción, Génesis, yo estoy en un asentamiento colono en las colinas del desierto de Judea llamado Kfar Adumim. ¿Por qué estoy aquí? Porque cierto día vino aquí Caín, aquel hermano de Abel, el hijo de Adán y Eva, que fue echado después de que asesinó a su hijo Abel. Amigos, todo lo que les dije al principio lo quiero relacionar con esto, porque cuando yo intenté estudiar esta porción semanal, me di cuenta de que es muy probable de que Caín y Abel son mellizos. Sí, yo leo en esta porción semanal de que Adán conoció a Eva una vez y tuvieron 2 hijos, que después la conoció por segunda vez y tuvieron a su tercer hijo luego del asesinato. Eso quiere decir de que los primeros hijos, según mi deducción, eran mellizos. No viene mucho al caso porque el video de hoy es sobre la relación entre estos 2 hermanos, Caín y Abel, que tanto nos enseñan a nosotros hasta los días de hoy. Quiero hablar sobre la marca de Caín y sobre esa maldita descendencia que tuvo y que se terminó con el diluvio de Noé. Y todo eso mientras recorremos un paseo hermosísimo que hicieron acá. Debajo nuestro tenemos el Wadi Kelt, por el cual Jesús caminaba para subir a Jerusalén. Estamos muy cerca de Jerusalén. Y mientras vemos este maravilloso paisaje, vamos a tratar de entender qué nos quiere enseñar la Torá con este hermoso pasaje. Amigos, empecemos. Quiero comenzar con un par de preguntas. ¿Qué sucede cuando el vínculo de la hermandad se rompe? Cuando la envidia y el orgullo nublan el amor fraternal. La historia de Caín y Abel, los primeros hermanos de la humanidad, se ha contado durante siglos, con interpretaciones que revelan profundos misterios sobre la naturaleza humana y las consecuencias de una vida sin arrepentimiento. Esta historia no es solo una tragedia antigua, es un reflejo atemporal que sigue presente en nuestras vidas, en conflictos actuales que hay, supongo, en cada una de nuestras familias. Caín y Abel, que yo como les dije son hermanos mellizos, representan 2 caminos diferentes en la vida. Ambos nacieron de Adán y Javá, Adán y Eva, y fueron los primeros en vivir los desafíos de una relación familiar. Caín fue labrador de tierra y Abel fue pastor de ovejas, nos dice la Biblia. 2 vocaciones que, como 2 caminos divergentes, reflejan una rivalidad que iría mucho más allá de las meras diferencias de oficio. Desde el comienzo vemos que estos hermanos fueron distintos en sus ofrendas y en sus intenciones. Mientras Caín labraba la tierra, Abel cuidaba del rebaño, un trabajo que los llevaba a estar en constante contacto con la vida animal y la creación de Dios, y sobre eso me voy a expandir sobre el final. Pero, ¿qué fue lo que causó que estos hermanos se distanciaran tanto? La respuesta yace en la ofrenda que cada uno hizo a Dios y en la marca que más adelante se colocaría sobre Caín. Dios aceptó la ofrenda de Abel, sabemos nosotros, mientras que rechazó la de Caín. A mí eso no me conforma. Lo que sabemos es de que esto provocó en Caín un sentimiento de profunda envidia y resentimiento que culminó en el primer asesinato de la humanidad.
Como castigo, Caín fue marcado por Dios, no para ser castigado físicamente, sino para cargar con un estigma eterno. Serás un errante y un vagabundo en la tierra. Esta marca, aunque no es especificada en la Biblia, fue interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos cristianos consideran la marca de Caín como una señal espiritual de la desconexión con Dios, un recordatorio visible de lo que significa vivir apartado de la gracia divina. Caín, al ser desterrado, llegó a esta zona, como les dije, conocida como Nod. Aquí tuvo un encuentro con Lilith, la mítica figura que representa la seducción y el desvío del propósito. Este encuentro, y en este lugar, simboliza una vida desconectada de la divinidad. Una vida dedicada a la satisfacción personal sin ningún propósito espiritual, como lo harían luego sus descendientes, dedicados a las artes, la metalurgia y la creación sin una verdadera conexión con Dios, creación de otras cosas. Caín engendró una descendencia marcada por la misma maldición de violencia y orgullo que él mismo cargaba. Lamec, su bisnieto, incluso presumía ante sus esposas de haber matado a un hombre en venganza, diciendo: si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Con estas palabras, el linaje de Caín se hace eco de la misma falta de arrepentimiento que él mismo mostró, perpetuando un ciclo de orgullo y falta de humildad. Estas historias, al igual que la de Caín y Abel, nos recuerdan que las enemistades entre hermanos, alimentadas por los celos y la falta de humildad, no solo separan familias, sino que también dejan cicatrices que pasan de generación en generación. Al final, la Biblia nos muestra que el linaje de Caín va a desaparecer con el diluvio y solo Noé, descendiente de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, sobrevivirá para preservar la humanidad. Este, entre comillas, fin puede interpretarse como el corte total de un linaje marcado, una advertencia sobre el costo de una vida sin arrepentimiento. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, nos enseña Proverbios. Y en la desaparición del linaje de Caín, vemos el último acto de justicia divina. Al leer esta historia, entendemos que el verdadero mensaje es el llamado al arrepentimiento y la reconciliación. Las peleas entre hermanos pueden sanar cuando hay humildad, pero sin arrepentimiento la herida seguirá abierta y se va a profundizar. Las palabras de Jesús resuenan aquí bien fuerte. Él dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hoy, gracias a las aportaciones de la arqueología que nos dicen de que ese fue el lugar de Nob, podemos agregar un nuevo enfoque y tratar de entender el relato en su contexto original. Y presten atención, es hermosísimo esto. Los sabios judíos han dedicado siglos a reflexionar sobre las implicaciones morales y éticas del relato de Caín y Abel, y en la actualidad la arqueología nos aporta aún más perspectivas. Con estas nuevas miradas intentamos comprender el relato en su contexto original, en una época en que los hebreos eran un pueblo de pastores nómadas viviendo al margen de la civilización urbana. Este pueblo, que vagaba por las estepas y desiertos, se negaba a asimilarse a los imperios civilizados que construían ciudades de piedra. De este modo, la historia de Caín y Abel no solo es un episodio de rivalidad entre hermanos, sino una representación de la eterna tensión entre la vida nómada y la vida sedentaria, es decir, entre la naturaleza y la civilización. Tras el asesinato de su hermano, Caín se estableció en esta tierra, la tierra de Nod, un lugar en los márgenes. Aquí comenzó una nueva línea de descendencia, como si Dios mismo le diera otra oportunidad, aunque marcada por la carga de su pasado. Primero Caín tuvo a su hijo Enoc, y fundó una ciudad con ese nombre. Y así la historia continuó con su descendencia. Cuando llegamos a Lamec, se nos presenta un drama enigmático. Un hombre de 2 esposas, Ada y Zilá, y sus hijos. Yabal, hijo de Adá, fue el padre de quienes habitan en tiendas y crían ganados, un símbolo de los pastores nómadas, mientras que su hermano Yuval, también hijo de Adá, fue el padre de los músicos, de quienes tocan la flauta y el arpa.
Zilá, por su parte, dio luz a Tubal-Caín, el padre de quienes forjan herramientas de hierro y cobre, símbolo de la industria y la civilización. Pero, ¿cómo vuelve Caín a la historia? Se preguntan. Con una advertencia, un eco del pasado. Lamej reúne a sus esposas y anuncia que ha recibido una herida y que en venganza ha matado a un hombre. La tragedia, como ven, se repite, como si el destino de Caín persistiera en la familia. Una herida que la descendencia debe soportar, debe cargar. Caín y Tubal-Caín encarnan la civilización, la construcción y la industria, mientras que Hebel y Yabal personifican la vida nómada, la naturaleza y la libertad. El Génesis relata cómo Abraham, el hebreo, luchó contra reyes urbanos, reavivando este conflicto entre los pueblos nómadas y los reinos civilizados. Y si volvemos al relato de Caín y Abel, desde el principio Dios rechaza el sacrificio de Caín, el agricultor, porque representa el dominio sobre la naturaleza, mientras que acepta la ofrenda de Abel, el pastor, quien vive en armonía con ella. Caín es el símbolo de la civilización y sus peligros, el ansia de control, la transformación de la naturaleza en campo de cultivo, la imposición de fronteras. En contraste, Abel representa la vida sencilla y libre. Después del diluvio, los descendientes de Noé, intentaron construir una ciudad y una torre en Shinar, Sumer, desafiando a Dios en una nueva estructura civilizatoria. Pero, una vez más, presten atención, Dios intervino, confundiendo sus lenguas y dispersándolos. De nuevo, la civilización es rechazada por su arrogancia y Dios parece recordarnos que la naturaleza misma reaccionará siempre ante quienes olvidan respetarla. Es así como los relatos de Caín y Abel, de Abraham y los Zabiru y de la Torre de Babel se entrelazan como una advertencia para nuestra época. La humanidad, amigos, en su afán de civilización, sigue impactando la naturaleza y por eso muchas veces los castigos de Dios, los castigos naturales. El mensaje de los antiguos hebreos es claro. Las ciudades, por mucho que nos congreguen, también nos pueden deshumanizar y separarnos de la esencia de la vida. Curiosamente, Caín, tras el asesinato de su hermano, es condenado a ser fugitivo, errante. Es una paradoja profunda. La civilización que alguna vez fue creada para evitar la vida errante, termina siendo la que lleva a los hombres a una búsqueda infinita, casi sin hogar. A través de estas historias, los antiguos hebreos nos dejan una advertencia viva. Nos llaman a recordar que tras la aparente estabilidad de nuestras ciudades y tecnologías, puede estar el giro de la sangre de Hebel, recordándonos que la civilización, en sus excesos, tiene un costo. Así, el relato de Caín y Abel nos invita a una reflexión continua, nos advierte que la búsqueda de poder y control a veces pueden alejarnos de nuestra esencia. Nos urge a vivir en respeto y armonía porque la naturaleza siempre nos va a responder. La vida de Caín nos enseña que la civilización debe saber convivir con el entorno o que nos enfrentaremos a las mismas advertencias de los antiguos, el riesgo de perder lo que nos hace verdaderamente humanos. Caín nos enseñó que hasta el mayor de los errores puede transformarse en un recordatorio eterno para las generaciones futuras. Nunca es tarde para volver al amor fraternal, para regresar a lo esencial y redimir el corazón. Listo, amigos. Espero que les haya gustado. Buena semana para todos.